expresión de viudo o viuda. Entonces también nuestros profesores nos dijeron que ese podría ser un tercer estado civil, aunque por la muerte del cónyuge simplemente se recobraba el estado civil de soltero. Con la expedición de la ley 54 del año 90, que regula en Colombia el tema de las uniones maritales de hecho, en procura de darle una protección a esa nueva forma de familia, bueno, nueva entre comillas, a esa otra forma de familia de mucho raigambre. Es más, antes de que tuviéramos los vínculos matrimoniales, pues las parejas se unían simplemente de hecho. Con la ley 54 del 90 se estableció entre nosotros la unión marital de hecho y fue definida como la comunidad de vida permanente y singular establecida por un hombre y una mujer. Ha venido luego el desarrollo jurisprudencial, matizando esa situación y estableciendo que hoy no es solamente la pareja de hecho establecida entre un hombre y una mujer, sino que puede ser entre personas del mismo sexo, y ya lo sabemos también por desarrollo jurisprudencial también, tenemos el matrimonio igualitario que se celebra ante nosotros. En la ley 54 del 90, recuerden que se establecían unas condiciones o unas exigencias muy precisas. Por ejemplo, que la unión marital de hecho solamente se formaba 2 años después de que, la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se formaba como consecuencia de la unión marital de hecho que perdurara por lo menos 2 años, pero señalaba que siempre y cuando esa unión marital de hecho se hubiese establecido por lo menos 1 año después de que se hubiera liquidado la o las sociedades conyugales precedentes. Si uno de los dos compañeros estaba o estuvo casado, para que pudiera hablarse realmente de unión marital de hecho y para que se diera lugar a la formación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes, era indispensable que ese compañero que estuvo casado hubiera liquidado la sociedad conyugal por lo menos 1 año antes de establecer la unión, de establecer la vida en común. Y si ambos compañeros tenían vínculo matrimonial anterior, era indispensable que ambas sociedades conyugales hubiesen sido liquidadas, repito, por lo menos 1 año antes de que se iniciara la unión. Y en el sentir de muchos, pues eran unas reglas claras. Cuando una pareja decidía establecer una vida en común, sin vínculo matrimonial, simplemente no, establecer esa comunidad de vida permanente y singular, unión marital de hecho, pero uno o ambos tenían una sociedad conyugal vigente en ese momento o disuelta y liquidada, pero con menos de 1 año del momento de establecer esa convivencia, los dos sabían que de su convivencia no se formaría sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y que llegado el caso podrían acudir ante un juez de la República a demandar, como se hizo siempre, la eventual existencia y formación entre ellos de una sociedad comercial de hecho. Sabemos todos del desarrollo jurisprudencial, la Corte Constitucional de manera particular, pero también la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, fueron atenuando esos términos de la Ley 54 del 90 y hoy nos encontramos frente a sentencia a la que nos va a ayudar a leer, a entender, a interpretar nuestra querida colega, la doctora Adriana Mantilla, donde ya nos hablan de la posibilidad de coexistencia de sociedades económicas entre personas que tienen vínculo de pareja. Muy buenas noches. Buenísimo. Doctora Adriana, ya estás aquí en la sala, qué rico. Muchas gracias. Ya estaba haciendo tiempo a que salieras de clase. Muy amable. Bueno, discúlpame que me tomé el atrevimiento de ir haciendo una pequeña introducción. La maestra en este tema sos vos. La doctora Adriana Cuellar, nuestra presidenta, también está en sala. Le cedo entonces la palabra primero a la doctora Adriana Cuellar. Hoy tenemos las dos Adrianas, las tocallitas, las dos supremamente inteligentes, muy queridas por todos nosotros. Adriana Cuellar, nuestra presidenta de UNOVOC, la gestora muchas gracias. Encuentro los miércoles que nos están enriqueciendo tanto a todos. Doctora Adriana, la palabra es tuya.
Muchas gracias, Juan Carlos. Bienvenida, doctora Adriana Mantilla. Estamos muy contentos con esta charla que vamos a recibir el día de hoy y bienvenidos todos los notarios que nos están acompañando. Es un tema muy importante y, como decía Juan Carlos, trascendental porque se presta a confusiones y a poca claridad. Entonces, doctora Adriana, pues estamos todos listos para oírla. Muchísimas gracias, doctora Adriana. Realmente me siento muy complacida de poder estar con ustedes en esta noche y pues brindarles con mucho cariño lo poco que puedo decirles en torno a este tema tan importante, basado justamente en un recorrido que se ha venido haciendo de tiempo atrás, especialmente por el Tribunal de Bucaramanga y a la cabeza el magistrado Antonio Borges, que ha sido de trascendencia para nosotros. Entonces, con la interpretación que se da hoy en la Corte Suprema de Justicia, se ratifica la continuidad de la línea jurisprudencial para manifestar que en realidad ellos no admiten la coexistencia aún. Entonces vamos a ir poco a poco decantando cada concepto para que nos quede más fácil llegar a esa conclusión. Igualmente, agradecimiento a UNOVOC por la invitación y al doctor Juan Carlos Vargas. Muchas gracias. Bueno, lo primero ya el doctor nos había adelantado, entender claramente el concepto de unión marital, ¿cierto? Vamos a mirar de pronto las diapositivas. Me deja compartir. ¿Me indican si están viendo? Sí, está compartiendo, doctora. Estamos viendo la pantalla suya. Perfecto, sí. Bueno. Entonces, pasemos a la siguiente. Lo más importante de destacar en esta sentencia, además de los factores que ya el doctor Juan Carlos mencionó, es que resalta como elemento esencial o requisito sustancial de la unión marital esa voluntad responsable de conformarla, como lo señala nuestra Constitución en su artículo 42, en atención a la importancia de que la pareja se organice de tal manera que de verdad quiera tener una familia. Es en esencia eso lo que se pretende. Además, también esa palabra que aunque peyorativa, parece que está en desuso, no es tan cierto, tiene mucha vigencia. Es en realidad una unión familiar irregular, pero que tiene sus raíces también en una convivencia afectiva, libremente consentida entre las personas y con un contenido sexual. Este concubinato supone entonces que la pareja también quiera tener unas relaciones estables. Suele asimilarse entonces a una relación clandestina porque por regla general los integrantes tienen vigente un matrimonio o una unión marital. También, ya lo dijo el doctor Juan Carlos, de cada institución familiar pues se va a originar un tipo de sociedad económica. Ya sabemos que del matrimonio se origina la sociedad conyugal, de la unión marital de hecho la sociedad patrimonial y no siempre, pero a veces, y también la anterior, no siempre, las relaciones de concubinarias o relaciones de pareja irregular pueden llegar a originar sociedades comerciales de hecho. La Corte ha venido también sosteniendo una tesis que cuando surgen dos sociedades, o mejor, dos uniones maritales a la vez, dice, se neutralizan. Eso es lo que yo quiero llamar la atención hoy para que al final hagamos un pequeño debate, si es posible, o unas intervenciones. Porque se señala que lo que rompe la singularidad es la multiplicidad de relaciones en condiciones idénticas de permanencia. Sobre la sociedad patrimonial, pues también el doctor Juan Carlos ya nos adelantó muy bien que el artículo 2 de la ley 54 del 90 nos consagra una presunción
como un mecanismo probatorio para facilitar la prueba de la sociedad patrimonial. Como quiera que así fue la intención del legislador, aquí es donde viene un punto de discusión muy interesante y ha sido, digamos, la bandera del Tribunal de Bucaramanga al sostener que los requisitos que contiene el artículo 2 son de la presunción, mas no son los requisitos sustanciales de la sociedad patrimonial como la Corte Suprema lo ha venido entendiendo. Entonces recordemos que este artículo refiere a que los compañeros permanentes pueden no tener impedimento, es decir, ser solteros e irse a vivir, como también puede ser que uno de ellos o ambos sea casado y igualmente se vayan a vivir, constituyendo sociedad económica por regla general, la que denominamos sociedad patrimonial. Estando viva la sociedad conyugal, el legislador no permite, el legislador no es que no permita, sino que la interpretación que ha dado la Corte es que no pueden al mismo tiempo existir la sociedad patrimonial con la conyugal. Este criterio, pues, se ha venido sosteniendo de muchos años atrás y se ratifica en la sentencia que vamos a analizar hoy, en donde, si bien es cierto, se consagra la posibilidad de que existan dos uniones maritales a la vez, quizá eso es a lo que se refiere propiamente la sentencia, excluye inmediatamente, al poderse comprobar la existencia de estas dos uniones, la posibilidad de que existan sociedades económicas en ese rango de tiempo donde hubo la coexistencia. Y ahí es donde invitamos a la reflexión, porque siempre va a haber una persona damnificada económicamente. Ya miramos por qué. Entonces, para hablar un poco del recorrido, también, creo que el doctor Juan Carlos también les adelantó algo que en el artículo 2 se señalaba inicialmente, que debía haberse disuelto y liquidado por lo menos un año antes la sociedad conyugal si uno de los compañeros tenía impedimento. Esta disposición sufrió unas modificaciones por la Corte Constitucional y una de ellas la sentencia 700 del 2013, ¿sí? Considerando que era una precisión excesiva el estimar o el consagrar la liquidación también como requisito para el tema de la exigencia, como requisito de la situación exceptiva del numeral 2 de la ley 54. Entonces, declara inexequible y dejó solo la palabra disolución, únicamente quedó la palabra disolución, dejando a un lado lo que ya todos conocemos como una operación eminentemente aritmética, que es la liquidación. Pero se seguía exigiendo en el 2013 todavía el año, por lo menos, antes de para poder contabilizar la posibilidad de, si disolvió un año antes, puede perfectamente entonces tenerla patrimonial. Bueno, y después vino una sentencia que a mi modo de ver es muy importante, porque a través de esta se va a distinguir claramente las dos sociedades, la conyugal y la patrimonial, y vamos a hacer énfasis en algo interesantísimo para recordar, que es que los haberes, como inicialmente los concibe el título 22, libro cuarto del Código Civil, pues han tenido una modificación en tratándose de sociedad patrimonial. Vamos a mirar. Frente al tema de cómo nace, pues todos sabemos ya que la conyugal es ipso facto, es decir, por el hecho del matrimonio, artículo 180 del Código Civil, se crea la sociedad conyugal. La patrimonial es distinto, hay lugar a declararla, ¿sí? Y ya sabemos que la presunción nos sirve ante notaría o ante el centro de conciliación legalmente reconocido. La prueba entonces cambiará para el matrimonio, obviamente, frente a la sociedad conyugal. Lo que lo demuestra es el registro civil. Para la sociedad patrimonial, pues se requiere el instrumento público o el acta de conciliación, o en un momento dado si toca por sentencia, porque esta se mantiene. Recuerden que la ley 979 del 2005 nos modificó los mecanismos para poder
constituir esa sociedad patrimonial. Anteriormente, con la ley 54, el único camino era la sentencia judicial. Frente a la regulación, pues también ya eso lo tenemos muy claro, que la normativa que rige a la sociedad conyugal está contenida en el Código Civil, mientras que para la sociedad patrimonial, pues la regulación específica, Ley 54 del 90, 979 del 2005 y el decreto 1664 de 2015, que no lo contempla obviamente esta sentencia, lo agregué yo, he debido colocar en la diapositiva, porque obviamente la sentencia es del 2014. Frente al punto de caducidad de acciones y prescripción de derechos, pues la sociedad conyugal tenemos claro que el divorcio es el factor determinante de disolución. La muerte también es otro, pero principalmente mientras el vínculo matrimonial no se disuelva por esa vía del divorcio, pues se mantiene vivo. Y así la pareja no conviva, y esto es tal vez lo que más ha causado reproche, digamos, del Tribunal de Bucaramanga por lo menos, es que pueden pasar muchos años y solo por tener el documento, porque es así nomás, de un registro civil, sin haber hecho un trámite correspondiente para romper el vínculo, la pareja tiene unos derechos, la primera, la cónyuge o el cónyuge tiene unos derechos que va a mantener por sécula seculorum mientras esté vivo el vínculo. En la ley 54 sí, desde un comienzo, artículo 8, señaló que las acciones para obtener disolución y liquidación de sociedad patrimonial prescribirán en un año y que se cuenta a partir de la separación física y definitiva de los compañeros o la muerte de uno de ellos o de ambos y el matrimonio obviamente con un tercero. Posteriormente, sentencia C257 de 2015, la Corte estudia el punto de si el legislador, al haber previsto en la ley 54 del 90, artículo segundo, la exigencia de los 2 años para que se pudiera presumir la sociedad patrimonial, con ello había creado un límite estrecho y podía ser atentatorio de derechos fundamentales, y estima que no, porque el asunto es eminentemente patrimonial y no hay cabida, pues, a violar la igualdad frente al matrimonio. En el año 2016, entonces, es cuando viene el cambio más amplio del artículo segundo frente al tema del año que exigía como presupuesto la norma para haber disuelto solo cuando eso ya estaba solo disuelto, la sociedad conyugal anterior. Entonces, en ese caso se pretendían 2 aspectos. De un lado, el requisito de la presunción, que se miró hasta qué punto era de pleno derecho, o sea, no legal, sino jure de jure. Y de otro lado, la exigencia si violaba o quebrantaba principios de derecho de familia, como el de la igualdad, por poner esa cortapisa y en un momento dado, frente a las parejas que no habían disuelto, había quedado como una situación diferente con relación a las que sí habían logrado la disolución. Entonces la Corte argumenta en este caso que efectivamente se mantiene la tesis de no confundir patrimonios y entonces sostiene que la presunción se queda en la forma como se ha venido interpretando y que no hay desconocimiento del principio de igualdad, es decir, mantiene exequible la disposición. En esta sentencia, igualmente, se abre el camino, o ya venía existiendo desde el año 35 de la Suprema de Justicia, pero reitera el camino más bien de que se puede acudir a la vida de la sociedad comercial de hecho en los eventos donde pudiera darse 2 relaciones a la vez. Ya habíamos entonces indicado al comienzo el tema de las relaciones concubinarias, que aunque peyorativo la palabra en sí misma, en realidad se mantiene. Es una relación real, no podemos tapar el sol con las manos. Entonces estas relaciones nacen con esa intención de que sean duraderas, pero obviamente con ese INRI, digámoslo así, de que traen
una situación paralela previamente establecida como sería el matrimonio o una unión marital anterior. Entonces, en este caso, nos recuerda, importante, los elementos que deben concurrir para que pueda aprobarse una sociedad comercial de hecho, que no es tan fácil en realidad su demostración, ¿sí? En primer lugar, tiene que haber un ánimo recíproco de los integrantes de buscar la sociedad, o sea, si quieren ellos tener una sociedad para generar unos aportes, para dar unos aportes, y lo otro es si va a producir algo y eso va a generar la posibilidad de un reparto de utilidades con un ánimo societatis, o sea, la intención de colaborarse y de tener un proyecto común. Todo eso debe concurrir para que pueda acreditarse una sociedad comercial de hecho. Se afirma que en ocasiones no habrá sociedad comercial de hecho, porque no siempre las relaciones concubinarias apuntan hacia eso, hacia esas finalidades. Bueno, en el año 35, sí, no como lo dice ahora la Suprema Justicia en la sentencia del 2020 como haciendo alarde de que está a la vanguardia. En realidad estuvo a la vanguardia en el año 35, porque recuerden ustedes la ley 28 del 32 fue la norma que nos otorgó a las mujeres la posibilidad de administrar también los bienes de las parejas casadas. Y en el 35 entonces ya se preocupa la Corte Suprema de Justicia por darle significado al aporte de la pareja, distinguiendo dos clases de sociedades de hecho. Una, la comercial pura, como conocemos, que es cuando es irregular porque no se pudo satisfacer los requisitos y por tanto no se pudo inscribir y todo lo que ya conocemos. Pero hay una que sí es la fundada en la colaboración mutua y por eso la subrayé, que es la que corresponde exactamente al tema de las uniones concubinarias. Difícil, porque aunque se vea como una solución el poderlo hacer por ese camino, y en todas las sentencias usted encuentra eso, las de la Suprema de Justicia que como casi que dicen, caramba, gran cosa, le queda a usted el camino y no es que vaya a quedar a brazo cruzado, generalmente la mujer, porque recordemos que esto tiene unas raíces históricas grandes frente a la discriminación que sufrimos en una época. Entonces, pues la Corte da a entender en esta que está a la vanguardia y lo que yo quiero resaltar es que realmente cuando empezó a estudiar el tema de la colaboración mutua en escenarios que no eran los tradicionales, porque también hay que entender que para esa época primaba obviamente los matrimonios religiosos y solo una religión. Entonces, naturalmente que le costaba a la Corte dar pasos como el que dio, pero lo dio en ese año 35. El tema que hoy por hoy sigue siendo delicado, que aunque en el 2016, muy interesante, una determinación que tomó la Suprema de Justicia en un caso donde la demandada era Adriana Díaz, no, perdón, la demandante, Adriana Díaz, me acuerdo porque es el mismo nombre, tenía ella una actividad en una finca de un señor que resulta luego tener trato sentimental con ella y ahí se coloca pues las cosas un poco complejas porque el señor tenía su hogar en el Socorro Santander, su matrimonio vigente, y con la dama de la finca entre Socorro y San Gil inicia la relación entonces sentimental y empieza el trabajo mancomunado porque la dama es la encargada de hacer todo lo que significa la organización de una finca cafetera, comprando insumos, pagando obreros, haciendo almuerzos, un trabajo, un esfuerzo que se hizo con ese, digamos, con esa ilusión que era la relación sentimental que había con el dueño de la finca. Y en esa ocasión, la Corte dio todas las explicaciones. Hola, está Muy como... semejante para indicar que en Doctora últimas le quedaba. Adriana,
¿Nos puedes repetir la última parte que se te fue el sonido, por favor? ¿Ahorita me oye? Sí, ahí la estamos oyendo, sí. Pues les decía que la sentencia que trabajó la Corte Suprema de Justicia en el 2016 justamente versaba sobre una campesina santanderiana de nombre Adriana Díaz. ¿Ahí me escucharon? ¿Eso me lo escucharon? Sí, perfecto. Sí, hasta ahí vamos. Bueno, y entonces que ella entró en relación sentimental con el dueño de la finca, que era casado y tenía su hogar vigente en el Socorro Santander. La finca quedaba entre Socorro y San Gil, y la dama, Adriana Díaz, empezó a realizar una serie de trabajo mancomunado, lo que se denomina la colaboración mutua, haciendo su esfuerzo para atender la finca cafetera. Les decía que compraba los insumos, los venenos, en general todo lo relacionado con el cultivo del café, pagaba obreros, atendía los despachos de carga, todo eso que conlleva la agricultura. Y ella ilusionada, entonces se presenta la muerte del señor y viene el caos porque logra salir triunfante, obviamente, la cónyuge. Y en el caso, aunque en este evento pues no se presenta tan radical la diferencia como lo vamos a ver ahora en cuanto a tiempos, ¿no? Tiempos, sino que verdaderamente aquí sí se comparten las dos señoras. Sinceramente aquí en esta del 2016 sí se ve claro eso. El punto entonces es que en ese caso la Corte invita a que Adriana Díaz acuda a la declaratoria de una sociedad comercial. De hecho, luego del desgaste que conlleva obviamente un proceso de la declaratoria de unión marital negada en casación. Negada en todas las instancias, pero en casación también. Entonces, en esa sentencia hago énfasis que fue importante porque allí la Corte retoma la idea de que el trabajo doméstico es un aporte a la sociedad de las parejas, las sociedades económicas. Es cierto y no cabe duda que es un esfuerzo, un trabajo que implica o debe implicar una retribución. De hecho, en los hogares donde la capacidad económica lo permite, pues se tiene a un tercero que realiza las labores. Cuando no es así, cuando es generalmente la mujer, porque ahora ya no es así tampoco, puede ser el hombre el que esté dedicado al trabajo doméstico y la señora sea la que realice el trabajo externo, pero cuando, por regla general, que es la dama, entonces decimos que ese trabajo también implicaría un reconocimiento. Y la Corte en el 2016 ratifica que eso es así, que debe tener un valor, pero no nos dice cómo tasarlo. Y nos deja entonces con la invitación a que sea un perito desde el punto de vista comercial el que determine algo que es bien difícil, porque es que en el caso de la pareja, pues además de hacer los alimentos, de barrer, trapear, lavar, etcétera, implica también una atención y un cuidado personal. Y esa parte, valorarla, pues es complejo. Se destaca entonces que la Corte le dio, eso sí, calidad de estado civil a la condición de compañero o compañera permanente. En esa ocasión sí fue bastante lanzada, digámoslo en términos coloquiales. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Y hacia allá apunta la tesis del doctor Antonio Borges, ilustre magistrado santanderiano, en que él opina que no es una salida tan sencilla y tan, ¿cómo le decimos? Sí, tan práctica. No es la sociedad comercial, de hecho, un ideal. Porque primero, parece un contrasentido o un absurdo el que si la relación fue afectiva y sentimental y la pareja se trataba como si tuviera familia, vaya a ser una autoridad competente muy distinta de la que inicialmente debía conocer, que es la autoridad de familia. Eso por un lado. Y por otro, el problema frente a la coexistencia de sociedades económicas
Él piensa que la sociedad patrimonial también en el fondo es una sociedad de hecho y que no es tan cierto que sean universalidades la conyugal y la patrimonial. La conyugal sí, la conyugal sí. La patrimonial discrepa porque el artículo 3º contiene específicamente que solo lo que es producto del trabajo y del esfuerzo conjunto será objeto de repartición en la sociedad patrimonial. Entonces, eso es una reflexión a la que quiero llevarlos, porque verdaderamente no es tan sencillo demostrar una sociedad comercial de hecho. Entonces, esta diapositiva resume la idea. ¡Qué buen gran hijo de puta! Alguien tiene el micrófono abierto. Nos dimos cuenta. Bueno, ahora sí entrando ya en nuestra sentencia que me parece que vamos a tener que hacer es como un estudio más bien a título de recurso de casación, pues yo no soy la más idónea, me imagino que hay profesores de procesal que manejarán mucho más el tema, pero yo quiero es enfatizar en el tema de derecho de familia y específicamente el título que se escogió de la conferencia para que veamos efectivamente si la Corte mantiene o no la línea jurisprudencial de no estar de acuerdo con que las dos sociedades patrimoniales puedan existir a la vez. Entonces fueron dos recursos, ¿no? La sentencia es del doctor Luis Armando Tolosa como ponente. ¿Por qué dos recursos? Porque resulta que, uno, el demandado interpone, y dos, la tercero ad excludendum, que se llama así, es la que pretendía ser la segunda compañera permanente. Entonces, el tema resulta hasta interesante porque el demandado es un sujeto procesal muy particular porque es un juez. Y como todo en la vida, pues hay debilidades humanas y el juez entonces entró en relación con una funcionaria del juzgado y ahí es donde se gesta toda la situación. El demandado, entonces, llamado Marco Antonio, él critica la decisión del Tribunal de Cundinamarca por considerar varios aspectos, de índole probatoria unos y otros de índole sustancial. Entonces, vamos a dar un resumen de los hechos primero para que tengamos claro qué fue lo que pasó. El señor Marco Antonio tenía primero una relación con Beatriz. Beatriz, esa primera mujer, era en Zipaquirá. Con ella entonces tuvo 2 hijos, ¿verdad? Y esa relación data del año 1984 y según la demandante, o sea, la señora Beatriz, que pretendía declaratoria de unión marital en el proceso, ella dice que la relación duró hasta la presentación de la demanda, es decir, hasta el año 2011. El juez trabajaba en Fusa y en una localidad pues, distante de Zipaquirá, y Sandra era empleada del juzgado de él. Este señor, Marco Antonio, invoca como mecanismo exceptivo entonces la prescripción, señala que hace más de 20 años ya no tiene trato carnal con Beatriz y que su residencia está ubicada, primero estuvo en Girardot y luego en Fusagasugá. Entonces Sandra, como tercero ad excludendum, recuerden ustedes que está buscando una pretensión propia, ella interviene y lo que dice es, un momentico, yo tengo unión marital con este señor y la tengo desde el año 2009. No es cierto que existe, o sea, ella quiere justificar que no tenía Marco ninguna relación sentimental ya con Beatriz. Entonces, el juzgado promiscuo de familia en Zipaquirá niega las pretensiones excluyentes, o sea, las de doña Sandra, reconoce la existencia de unión marital entre Beatriz y Marco Antonio y dice, tienen unión marital desde 1984 hasta el año 2011. Se ampara en una figura
interesante que es la colusión o fraude, porque dice que el demandado, en la respuesta que da a la demanda de intervención que hace la tercero, se allana a esas pretensiones, como quien dice, todo fue fríamente calculado para buscar el objetivo que era la declaratoria de la segunda unión, más no de la primera. Entonces el tribunal establece que existieron dos bandos testimoniales. Uno, los llamados testigos de Fusa, y otro, los testigos de Zipaquirá. Y considera que al valorar conjuntamente todos esos testimonios, arrojan la realidad que estableció de la unión marital solo con Beatriz, Marco Antonio y Beatriz, la primera. Es importante y destaco estos dos elementos probatorios de la declaración extrajuicio y la escritura pública, o varias escrituras, porque fíjense que ahí entramos nosotros en juego. La declaración extrajuicio fue muy valiosa para determinar la convivencia de hace 18 años, decía, porque fue utilizada, como casi todas las que llegan a nuestras oficinas, para demostrar la vinculación a la seguridad social. Y la declaración y las escrituras, pues obviamente al establecer los estados civiles, se dijo en las de Zipaquirá que tenía unión marital vigente con la señora Beatriz. De otros elementos probatorios que se tuvieron en cuenta, pues un proceso disciplinario en contra de la tercero, o sea, de Sandra, en donde ella niega, en ese proceso disciplinario, niega ser la compañera permanente del demandado. Después hubo testimonios, una declaración fueron testimonios de los dos hijos de la pareja, en donde ellos dicen que el papá se la presentó a Sandra como una empleada del juzgado, una empleada más. Bueno, el tema del tribunal es que los testigos de Zipa no le dieron tranquilidad, y con base en los testigos los de Zipaquirá sí le dieron tranquilidad, los de Fusagasugá fueron los que no le dieron esa tranquilidad en cuanto a considerarlos responsivos, y entonces declara que esa unión entre Marco y Sandra fue una unión sentimental furtiva. Y eso lo subrayo porque esto no se lo perdonó el recurrente en casación ni la recurrente, ninguno de los dos. Bueno, declara infundado el tribunal la excepción de prescripción y toma en cuenta que efectivamente la fecha de la presentación de la demanda fue la fecha de terminación de la relación sentimental con Beatriz. Bueno, aquí, importante, que ya en el recurso de casación, pues recordemos un poquito que puede haber violación directa y violación indirecta, ¿no? En el caso de Sandra, ella busca atacar por violación indirecta, es decir, se enfoca exclusivamente en el material probatorio y los defectos en la apreciación de la prueba. Y por el lado de él, en el tercer cargo, él sí invoca la violación directa, y lo hace es justamente indicando que el tribunal creó un nuevo requisito de la unión marital, que es el de la no clandestinidad. Y de ahí es que más adelante vamos a ver eso en la siguiente diapositiva. Pero haciendo un repaso, pues, para que nos quede claro que las dificultades no son grandes en tema del proceso de tanto declaratoria de unión marital, incluso el de la sociedad comercial. De hecho, el tema probatorio es bien delicado. Y acá entonces la casación la enfocaron por la violación indirecta, básicamente error de derecho y error de hecho. Recordemos que el error de derecho entonces se deriva del desconocimiento de la norma probatoria, y el error de hecho sí, en este caso, justamente de Sandra, Beatriz y Marco Antonio, es frente a la apreciación de las pruebas. No es ni de la demanda ni de la contestación, sino de la apreciación de la prueba, ¿sí?
aquí específicamente cuando se valoran, ellas no se están desconociendo, el tribunal las tuvo en cuenta, pero alteró la manera como interpretó, alteró su sentido, su significado y le atribuyó una inteligencia contraria a la real. Eso es lo que quiere decir el recurrente. El primer problema, entonces, porque la Corte dice, vamos a dedicarnos primero a lo sustancial y luego a lo probatorio. Entonces, frente a lo sustancial, es decir, tomó primero el tercer cargo y dijo, me pregunto, ¿la existencia de otra unión marital se constituye entonces como un impedimento para que surja una nueva relación, una nueva unión? Y ahí es donde se justifica, a mi modo de ver, en comparar ahora sí con el matrimonio y el impedimento consagrado como causal de nulidad en el 140, cuando el numeral es el 8º, creo, que dice que la existencia de un matrimonio anterior. Entonces la bigamia es un motivo por el cual podría declararse nulo el segundo matrimonio. En ese acápite, en esa parte, claramente se dice que la única sociedad conyugal que surge es la primera, es decir, la del matrimonio número 1. El segundo matrimonio, entonces, podría tener lugar a una sociedad patrimonial, depende, como ya lo sabemos, si se aplica la presunción con la disolución de la conyugal, podría ser, pero en este caso, generalmente también hay que ir a la sociedad comercial de hecho, para esa persona que se casó estando el parejo o la pareja casada. La Corte entonces dice que tanto en el matrimonio como en la unión está presente la singularidad y se ratifica, y eso es algo que pues sobre eso no hay discusión, que es exigencia, y es que el legislador no ha querido promover la promiscuidad en ningún momento. Entonces, lo que se reprocha es la manera como se puede llegar a establecer la distribución económica de esa segunda relación o tercera, porque muchas veces, digamos que hay personas que tienen su vida algo desordenada, digámoslo así, porque puede ser para algunos muy bueno así. Entonces, yo eso no lo entro a juzgar. Pero lo que la ley ha querido es la singularidad, sin duda. Y aquí, bueno, nuevamente esto que es lo que yo no puedo comprender muy bien, porque esto ya lo había dicho la Suprema de Justicia en el 2003, había dicho que cuando surgían efectivamente dos relaciones paralelas de esa índole, lo que sucedía era que se neutralizaban entre sí. Como quien dice, en el lenguaje de mi abuelita sería ni para Dios ni para sus santos. Y esto significa nuevamente que dejan el limbo, ¿sí?, a las parejas porque tienen que acudir a otra vía con las dificultades que ello conlleva, que ello tiene. Bueno, efectivamente, para el matrimonio no hay duda, de ninguna manera, que una de las causales de divorcio, lo sabemos todos, son las relaciones sexuales extramatrimoniales, y esa infidelidad entonces se castiga, ¿no? Efectivamente, allí sí no hay nada que discutir, pero frente a la unión marital, la tesis que sostiene la Corte es que no es requisito o no es necesaria más bien la fidelidad. La singularidad es distinto de fidelidad. Y específicamente porque acepta que si un compañero le es infiel a su pareja, no importa si el otro va para el primer piso y el otro para el segundo piso, podría ser, dormir en cama separada, pero para la Corte eso no acaba la relación, porque el legislador también del año 90 fue muy claro cuando dijo que es la separación física y definitiva la que acabaría con la relación. Entonces, yo critico, ya esto muy personal, que con esta posición de que si se llega a dar el caso de la infidelidad en las uniones maritales, pues para la Corte parece que eso no duele,
Eso creo yo que es como mi concepto personal, y no estoy de acuerdo, porque creo que en ocasiones incluso pudiera pensarse que la relación de pareja se pudo haber acabado mucho tiempo atrás. Y cómo demostrar entonces, porque vuelve el tema probatorio, demostrar en esos eventos que no hubo la separación definitiva, porque es que el caso mismo del ejemplo, el señor en Fusagasugá, la señora en Zipaquirá, ¿no? Entonces, si de pronto se dieran las cosas que, según la Corte, se hubiera conocido durante la vigencia perfectamente en luna de miel Beatriz con Marco Antonio, se hubiera conocido la infidelidad, entonces para la Corte, si ellos siguen en ese plan, no podría ser un motivo para acabar la relación, porque pues tenemos que distinguir las figuras, y ha sido muy enfático el legislador en que la fidelidad es exigencia del matrimonio, no es exigencia de la unión marital. Cuestión que yo creo que se puede llegar a estudiar un poco más a fondo. Y otro problema también que trata la Corte tangencialmente es el del término de prescripción, porque todos sabemos que ese año se cuenta también desde esa terminación definitiva. ¿Qué sucede entonces en el caso como el que tenemos en el recurso, donde Beatriz o Marco Antonio están diciendo unos testigos, tuvieron unión marital, ¿sí? Y se les ha visto en muchas ocasiones, y efectivamente para fijar el periodo es la parte más difícil, poder determinar hasta cuándo hubo la primera relación y hasta cuándo y desde cuándo empieza la segunda. Entonces, la Corte Suprema ahora sí va al grano desde el punto de vista probatorio, porque ahora sí entra al primero y segundo cargo del recurso y ya dice, un momento, hay que estudiar, porque al tribunal sí se le fueron las luces, porque realmente el tribunal tenía que entrar a comprender más a fondo el tema de qué estaban diciendo esos testigos. En realidad estaban comprobando una relación permanente y singular, y estaban determinando una comunidad de vida donde todo debía converger para constituir y conservar una familia. Entonces, eso fue un tema interesante. Lo otro es que aquí dice que la falta de permisión prescriptiva, por supuesto, estriba en que no puede quedar a la voluntad del miembro de la pareja que es quien quebranta el requisito de singularidad, que sea él el que determine en últimas hasta cuándo va su relación. Esto no puede ser así. A ver. Entonces, la Corte concluye que error de derecho desvirtúa que hubo error de derecho, ¿no? Y desde el punto de vista probatorio, sí está de acuerdo en que los dos bandos testimoniales arrojan la prueba de la existencia de la primera unión, pero también de la segunda. Entonces ya viene el punto de, a través de esos testimonios, poder concluir la relación de 1984 va hasta dónde. Entonces, con los testimonios, el apoyo testimonial, la Corte misma dice que convergen esas para decir que hasta el 2009, con total tranquilidad, porque también es un hecho que los testigos de FUSA dijeron que desde el 2009 ya compartían mesa, lecho y techo con Sandra, la funcionaria del juzgado. Por eso determinó que efectivamente, si bien es cierto, pudiera existir coexistencia de uniones maritales, estas se neutralizaban en ese rango del 2009 al 2011, y por ende no podía haber sociedad patrimonial porque carecía del elemento singularidad. Esa es más o menos la gran conclusión.
aquí también la diapositiva nos dice, frente a la licitud de la prueba, pues la Corte dice que no se está violando, porque en el proceso disciplinario se decía que al traer esas pruebas al proceso, al recurso, perdón, de casación, se estaría vulnerando la posibilidad de no autoincriminación que tenía ella. Y la Corte dice no, de ninguna manera. Se valoró adecuadamente esa prueba, el tribunal en eso no erró. En cuanto al tema de la acción de tutela, porque un colega había promovido contra el demandado, ambos jueces, una acción de esta naturaleza, y en ella se indicaba que él tenía relación con Sandra de manera permanente y singular. En esa tutela sí se dijo que él era compañero de la segunda dama. Y se hablaba de que la confesión de Marco, pues, aunque el tribunal la catalogó de fraudulenta en cierta forma, porque él se plegó, incluso la Corte critica a Marco Antonio, que calcó prácticamente todo lo del recurso de Sandra, agregó solamente el tercer cargo de violación de la ley sustancial, cuando dijo que el tribunal había exigido que la relación debiera ser pública prácticamente, y que eso no es un requisito, y todos lo sabemos también, de la unión marital. En ninguna parte el legislador ha dicho, incluso hay parejas que les gusta guardar como prudencia y que no se sepa que son pareja. Entonces, en eso la Corte ya ha aclarado y eso no tiene discusión. Ese punto fue zanjado entonces sin ningún inconveniente, pero volviendo aquí, el tema de las épocas. Entonces, finalmente, cuando ya estudió la Corte los dos bandos testimoniales, sí puede decir que el tribunal erró en la interpretación de los testimonios y coloca entonces las fechas límites de las que ya habíamos hablado. Para Beatriz, hasta el 27 de marzo del 2009, desde el 84 hasta el 27 de marzo del 2009. Y para Sandra, desde esta última fecha, 27 de marzo de 2009, hasta la fecha de presentación de la demanda en el 2011. Bueno, y esta parte que también es interesante, como quiera que no se discutió el término que se señaló como límite para poder accionar, entonces la Corte dice, se modifica el fallo solamente respecto de la época de las dos relaciones que concurrieron, pero la excepción de prescripción no está llamada a prosperar, o sea, se mantiene en eso sí la decisión del tribunal, ¿sí? Porque se aceptó para los sujetos procesales que la separación definitiva fue la fecha de la presentación de la demanda. Con base en eso, entonces, termina la decisión y finalmente lo que la Corte Suprema de Justicia quiere enfatizar es que definitivamente es esencial el requisito de la singularidad. Y segundo, que a doña Sandra no le dijo, pero concluimos que le queda el camino de una sociedad comercial de hecho si es que logra probar los elementos que ya hemos enunciado del affectio societatis, del aporte económico o de trabajo y el tema de las utilidades para compartir. Esto sería, digamos, grosso modo, el resumen del análisis jurisprudencial. Quiero ahora unas conclusiones personales. Nos hemos identificado mucho con la posición del doctor Antonio Borges, el magistrado del tribunal, porque él dice del tema de los saberes de las sociedades, dice que no hay haber relativo en la sociedad, ni haber absoluto en la sociedad patrimonial. Él dice, un momento, lo que la Corte dijo en la C274 del 2015 es que como lo que se le pedía en esa ocasión era estudiar la conformidad con la Constitución del 1781, numeral, creo que era el tercero, sobre el aporte del bien que hacía la mujer, creo que era en ese entonces,
a la sociedad conyugal. Entonces se discutió eso. Y lo que concluye en esa ocasión efectivamente es que no hay la recompensa, efectivamente en ese no, pero el doctor Antonio Borges dice, bueno, y el resto de situaciones que no son esas del aporte de un bien a la sociedad, ¿no generarían también la necesidad de una recompensa? Es decir, si usted como compañero permanente gastó sus recursos propios en una situación particular, como por ejemplo pagar la fianza para que obtuviera la libertad provisional su compañero, o una situación que sea del otro, exclusivamente del otro, ¿por qué no va a haber lugar a una recompensa? Se podría patrocinar la injusticia, más o menos es la idea. Entonces, el cuadro que se ve tan bonito en la diapositiva que les presenté, deja esa interrogante, ¿no? En ese momento la Corte fue clara de que no puede haber absoluto de haber relativo, pero enfrentados al tema concreto del aporte del bien que hace la mujer a la sociedad conyugal. En esa ocasión, obvio, la Corte dijo, vamos a hacer una interpretación en donde no, vamos ¿cómo es el término exacto? No lo recuerdo ahora, en donde lo que dice es tanto hombre como mujer pueden aportar frente a eso, pero frente al punto de los saberes y de la posibilidad de una valoración de esa compensación, se pronunció muy claramente diciendo que en la conyugal a usted le devuelven lo que ha aportado, ¿cierto? Con su corrección monetaria. En la patrimonial, lo que tienen que mirar es, ¿sí? Nuevamente, el artículo 3º, ¿qué pasó? ¿Usted colaboró en ese mayor valor? ¿Qué pasó ahí? ¿Sí? Para poder establecer si va a ser objeto de reparto en la patrimonial o no. Eso sería algo interesante también. Y que en ese sentido, no es tan cierto que la sociedad patrimonial sea una universalidad jurídica como lo ha querido sostener toda la vida la Corte Suprema, porque pueden haber incluso sociedades vacías en la medida en que no hay ese aporte y ese trabajo mancomunado, que es lo que el legislador del año 90 quiso enfatizar o quiso tomar en cuenta. Eso sería como las conclusiones particulares, y ahora invitarlos pues a las reflexiones que ustedes quieran hacer. Les agradezco mucho la atención. Doctora Adriana, de verdad, muchísimas gracias. Este tema es bien apasionante. Mire, tan emocionado estaba yo que no presenté a la doctora Adriana. Qué pena que sea después de la conferencia. La doctora Adriana, pues sabemos todos, es nuestra colega de Piedecuesta, Santander. La doctora Adriana tiene maestría en Derecho de Familia, especialización en Derecho Procesal, en Derecho Criminal, en Derecho Penal y en Criminalística. Tiene 2 libros. El primero de ellos, el de Derecho de Familia para Todos, que es de verdad un manual. No digo manual en términos peyorativos, sino un manual porque realmente es un hágalo usted mismo. Entienda en palabras sencillas qué es esto del derecho de familia. Y su otro libro, Derecho de Infancia y de Adolescencia. La doctora Adriana es docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga desde hace 25 años. Se evidencia la experiencia en la docencia porque esta exposición de verdad que ha sido bien metodológica, bien pausada, llevándonos de la mano en todo este recorrido. Todos sabemos entonces, a partir de este momento, abrimos el espacio para las preguntas. Por metodología, les solicitamos que las escriban en el chat y se las vamos formulando a la doctora Adriana. Doctora, de verdad, nuevamente, muchísimas gracias por tu generosidad. A ustedes. Voy a ayudarnos a entender, así, con plastilina, esta sentencia. Mientras empiezan a escribirnos preguntas, yo voy a aprovechar que tengo el micrófono abierto para hacerte pues para plantearte la siguiente inquietud. Cuando, por mandato de la ley 258, la ley de afectación a la vivienda familiar, tenemos que indagar a la persona que adquiere un inmueble destinado para vivienda sobre su estado civil y sobre la situación patrimonial derivada de ese estado civil.
es muy frecuente que nos digan, las señoras sobre todo dicen, mi estado civil es separada. Y entonces les preguntamos, ¿separada? ¿Usted se divorció? No, yo estuve casada, pero él se fue hace tanto tiempo. Señores, si usted no se ha divorciado, su estado civil sigue siendo casada. Pero es que yo tengo unión marital con otra persona. Ah, muy bien, entonces usted está casada, usted disolvió, liquidó la sociedad conyugal con su primer marido. No, es que no teníamos nada. Él me dejó solamente 3 hijos y se fue. Entonces, vamos despacio, señora, usted es casada con sociedad conyugal vigente. Y nos dice que tiene unión marital de hecho desde hace cuánto que vive con su compañero, hace 7 años. Tiene unión marital de hecho por más de 2 años. Claro, tenemos con la transparencia, con toda la claridad que nos explicaste, no concurre, no coexisten dos universalidades patrimoniales. Está la sociedad conyugal vigente, está la unión marital de hecho que ha perdurado por más de 2 años, que es el requisito que tiene la ley 258 para afectar el inmueble de vivienda familiar. La pregunta de siempre, ese inmueble que la señora está adquiriendo hoy, ¿lo adquiere ella sola? ¿Es una vivienda? Efectivamente también lo va a destinar para vivir, para habitar con su grupo familiar. No tiene otro inmueble afectado a vivienda familiar. Se dan los 5 requisitos de ley para que quede afectado a vivienda familiar. ¿Esa afectación favorece a su cónyuge o esa afectación favorece a su compañero permanente? No es el tema de la conferencia, No, pero claro que sí. Es pan nuestro de todos los días. Claro que sí. Allá pues nosotros generalmente invitamos a que la gente resuelva su situación inicial, porque bajo la interpretación actual de la Corte gana la cónyuge, sin duda. Es decir, ella puede reclamar. Ella reclamaría para la sociedad conyugal, pero el beneficio de la afectación, o sea, la doble firma que llamaron los periodistas, ¿quién deberá acudir a firmar esa escritura? Sí, agreguémosle un elemento adicional. Se dan los 5 requisitos, ella decide que lo quiere afectar a vivienda familiar y va a constituir hipoteca a favor del banco que le está financiando la adquisición del inmueble. ¿Quién deberá concurrir a firmar con ella? ¿El cónyuge o el compañero permanente cuya unión ha perdurado más de 2 años? Pues Juan Carlos, la verdad es que como lo dijimos claramente, mientras no haya divorcio o cesación de efectos civiles, hay que respetar esa primera relación. Tiene bastante preponderancia todavía entre nosotros. Es injusto, a mi modo de ver. ¿Por qué? Porque puede ser que esa cónyuge o ese cónyuge esté ya, por ejemplo, por allá en la Cochinchina o realmente no haya ningún tipo de trato. Incluso me pasó ya que buscar a esa persona se traduce en un problema muy serio. Y entonces terminar invocando por regla general el transcurso del tiempo como causal de divorcio, ¿no es cierto? Les toca vía judicial y eso se convierte en una hecatombe frente a, por ejemplo, la aprobación de un subsidio que ya está ahí, ¿sí? Y es una injusticia frente a la unión marital que también existe, sin duda alguna, ¿sí? Entonces, está complicada para dar una respuesta categórica. Yo personalmente siempre busco que traten de disolver la primera relación, si es que verdaderamente ya no hay nada. No sé qué piensan los compañeros. Doctora Adriana, nos formulan otra pregunta en el chat. Hay un caso donde se liquidó la sociedad conyugal, pero no se adelantó la cesación de efectos civiles del matrimonio católico. Una de las partes tiene constituida una unión marital de hecho desde hace 17 años. ¿Qué ocurre con los bienes si fallece el señor? Bueno, debe ser, no están, pues, creo entenderla. Hay una persona que está casada, liquidó su sociedad conyugal, pero no ha tramitado la cesación de efectos civiles de su matrimonio. Tiene una unión marital de hecho desde hace 17 años con otra persona. Ese casado con sociedad conyugal disuelta y liquidada que fallece en unión marital de hecho desde hace 17 años. Nos preguntan cómo se tramita la sucesión, o sea, nos preguntan qué ocurre con los bienes.
Me parece que para efectos económicos sí está ya claro, ¿no? Porque haber disuelto y liquidado la sociedad conyugal, pues eso es determinante. Para efectos ya sucesos, o sea, para efectos de acreditar la condición de heredero, no es heredero ahí, sería cónyuge o compañero, ¿no? Ambos podrían concurrir. Recuerden ustedes que ahora los derechos son conjuntos, ¿no? Sí, le podríamos agregar ahí que si estuviéramos en el segundo orden hereditario, o sea, si no hubiese descendencia de ese causante, la cónyuge y la compañera concurrirían Sí. En la sucesión en el segundo orden hereditario. Correcto. Así frente sería. a lo que es herencia, frente a lo que es sociedad conyugal, pues ya habría que mirar, pues la sociedad conyugal, ya nos dijeron que está liquidada. No, ya está disuelta y liquidada. De hecho, si formó sociedad patrimonial, pues la compañera recogería sus gananciales. Claro. Pero si es viable, Adriana, que concurran a la sucesión, no lo pensemos como nos lo plantearon de un cónyuge y un compañero. Dos cónyuges pueden concurrir a la sucesión, sí. Lo que no puede haber es dos sociedades conyugales. Correcto, es pero que... los dos ostentan la calidad de cónyuge, mientras no se haya decretado la nulidad de ninguno de los dos vínculos, están con vocación hereditaria en ese segundo orden Sí. Y aún en el tercero. Claro, y creo que hubo una sentencia hace poco en donde precisamente la importancia de decretar la nulidad era esa, Juan Carlos. Porque la condición de cónyuge sirve para muchos aspectos que no necesariamente solo el reparto económico de los bienes de una sociedad conyugal o patrimonial. ¿No? Por ejemplo, me imagino un derecho a un seguro, no sé, alguna otra condición, alguna categoría especial que le puede significar a esta persona, ¿no? Me da esa sensación de que sí, la respuesta sería sí, sí pueden concurrir. Cosa que pues pareciera como insólita, ¿no? Pero no sabemos cuáles sean las pretensiones de cada una, ¿no? O de cada uno. Listo. Nos preguntan si ha habido salvamentos de voto en caso donde concurren el cónyuge y el compañero permanente al pretender liquidar la universalidad de bienes. No. Les cuento que al Tribunal de Bucaramanga lo regañaron. Porque es que no, salvamento como tal no. Yo esperaba que el doctor Haroldo Quiroz ahorita hiciera ese salvamento, estaba soñando con ese salvamento. Él es de avanzada y yo creo que él en el fondo, y precisamente creo que hay una página de esta sentencia en donde la Corte trata de manifestar que está a la vanguardia y que admite que claro que sí pueden haber dos relaciones al mismo tiempo, pero que el tema es lo mismo, ratifica que como quiera que no hay singularidad en el punto del artículo 2 de la ley 54 del 90, pues en ese sentido no podría, o sea, estaríamos en la situación grave de no poder acreditarlo, ¿no? Parece a mí. Lo que nos planteabas ahora, la neutralización de ambas uniones. Sí, exactamente. Pero, te escuché, perdón, Eugenio. Sí, doctor Eugenio. Eugenio, hablarnos más alto. Podríamos hacer otra pregunta mientras Eugenio termina de organizar el sonido de Juan Carlos. Listo. ¿Te parece? Perfecto. Doctora Adriana, nos preguntan entonces que si pueden coexistir dos sociedades patrimoniales. Bueno, ya dijimos que para la Corte Suprema no, porque son consideradas ambas universalidades jurídicas. ¿Sí? Mientras esa posición se mantenga y ello no se vea la posibilidad de, como lo manifestaba el Tribunal de Bucaramanga, que sea a través de la audiencia de inventario y avalúo, donde se presenten las objeciones correspondientes y se pueda acreditar el bien de esta persona, porque con esta persona fue que trabajó, con esta persona fue. Mientras no se logre eso, vamos a mantener la misma tesis de no coexistencia. Perfecto. Bueno, una pregunta, qué pena porque ya fuiste clara en la exposición, pero todavía me sigue patinando. Sí, señor. La definición que tenemos de la unión marital de hecho es la comunidad de vida permanente y singular.
habíamos entendido siempre que esta institución es mucho más frágil que el matrimonio. En el matrimonio, las relaciones sexuales extramatrimoniales son causales de divorcio, pero es necesario siempre que el cónyuge que no las ha propiciado o no las ha perdonado tenga que acudir ante el juez de familia para demandar. En la unión marital, de hecho, nos habían dicho siempre, como es más frágil, es la comunidad de vida permanente y singular. Esa singularidad como requisito esencial para que se pueda hablar de unión marital, de hecho, ahorita, con la exposición que nos presentaste, no es solamente de esta sentencia, sino que ya viene de otras providencias de la Corte, donde han dicho que la singularidad no se rompe entonces así, no es tan frágil la institución de la unión marital, de hecho, si la singularidad no se rompe por las relaciones sexuales extramatrimoniales que sostiene uno, las relaciones sexuales, perdón, extramaritales, digámoslo así, si se permite la palabra, que tiene uno de los compañeros con otra u otras personas. ¿Nos Claro. explica nuevamente eso, por favor? Claro, bueno, ahí el tema es que insiste la Corte en que la infidelidad es propia, exclusiva del matrimonio. Inclusive dice así, y lo dice de tal forma que parece que revive aquella disposición, recuerdan ustedes, donde la causal número 1 del divorcio decía que salvo que el demandante las haya perdonado, facilitado, patrocinado, bueno, algo así. Consentido, sí. Eso, consentido. Aquí nos recuerda eso porque en la unión marital efectivamente nos dice que puede suceder, la infidelidad claro que puede suceder, pero que mientras no se produzca la ruptura definitiva, simplemente se parte de la base que el compañero perdonó o estuvo de acuerdo y sigue la convivencia, no ha pasado nada. Esa es la interpretación que yo le he dado, ¿no? A eso que dijo esta vez la Corte. Eugenio, intenta saber si ahorita sí te funciona el sonido. ¿O escribes? ¿Por el WhatsApp? Por el celular. Sí. Menos mal que ya sabemos el plan B, el plan C. Eugenio, si quieres me mandas el mensaje de voz y yo lo pongo aquí en altavoz para que te podamos escuchar. Doctora Adriana, nos preguntan que no ha quedado claro la situación de la concurrencia, de dos cónyuges en una sucesión, de dos cónyuges supérstites del causante. Claro, es porque la pregunta estaba referida a que el primer cónyuge ya había liquidado la sociedad conyugal, ¿verdad? Entendiendo esto así, ¿no? No va a haber una disputa frente a ese 50% que tendría derecho el primero, ¿cierto? Los gananciales. Pero sí pudiera pensarse que para no sé qué efectos podría pensarse, no sé, yo no puedo ahorita concebir una situación en concreto, pero pienso que estando viva la condición de cónyuge y compañero podrían acudir como lo dijo Juan Carlos también, dependiendo del orden, a reclamar bien sea su porción o bien sea su condición de heredero si es en el segundo. Es como exótico, ¿no, Juan Carlos? Pero sí podría pensarse. ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué opina? Es que precisamente me surgió la inquietud con el tema de la concurrencia de dos uniones maritales. De hecho, bueno, ya nos dijiste que se neutralizan, pero sí la posibilidad de la concurrencia de la unión marital de hecho y el vínculo matrimonial, que eso sí es lo que vivimos todos los días cuando indagamos a los otorgantes en las escrituras de enajenación, gravamen o gravamen de vivienda. La pregunta era, una persona A está casada con B, disolvieron, liquidaron su sociedad conyugal de común acuerdo,
A contrajo un nuevo matrimonio con C. Sí, sabemos que ese nuevo vínculo matrimonial está viciado de nulidad mientras no se demuestra. Mientras no se extinguieran los efectos civiles del matrimonio inicial. Pero mientras no haya una sentencia judicial, pues se presume la validez de ambos. Si ambos cónyuges B y C concurriesen a la sucesión de A, claro, el cónyuge A no tiene gananciales porque ya había disuelto y liquidado la sociedad conyugal. El cónyuge B se casó con una persona que ya había contraído matrimonio y nos dijeron, pues nos dice el código, que del segundo vínculo no surge, o sea, del matrimonio bigámico no surge sociedad conyugal. Pero una cosa es la sociedad conyugal y otra es la herencia. Se me ocurre que podría pensarse en que el escenario necesariamente es judicial, ¿cierto? Y ese juez de familia pienso que debería, o sea, primero, o lo que llamábamos la prejudicialidad, ¿no es cierto? Va a estar condicionado primero a la determinación de que el matrimonio sea o no sea nulo, para poder entrar en la segunda parte, ¿no le parece? O sea que realmente no es tan viable esa concurrencia de los dos cónyuges para la sucesión. Sí, de los dos cónyuges no la veo clara en ese ejemplo que está planteando. Pero cónyuge y compañero, ¿qué piensan sobre eso? Porque fíjese que para la pensión, la sustitución pensional podrían estar, ¿no?, interesados ambos. Incluso podrían tener el derecho ambos. Como herederos, que no como socios de la universalidad. Claro, claro, porque ya dicen que ha liquidado la primera. Exacto, sí. Nos hacen aquí otra pregunta. Si cuando se constituye la unión marital de hecho entre compañeros permanentes por escritura pública y en la misma declaran que desean constituir a partir de la declaratoria de esa unión la sociedad patrimonial, en este evento se requiere que transcurran los 2 años que establece la ley para la sociedad patrimonial. Claro, nosotros sí ahí los 2 años es para efectos probatorios. Nos toca acudir a la presunción, que fue el mecanismo que el legislador colocó para facilitar la demostración, y es el único camino que le queda al conciliador y al notario, porque no, de lo contrario podría ser vía judicial, ¿no? Porque esa sería otra inquietud. Si la pareja no tiene sino año y 9 meses, entonces los dejamos mirando para el techo, no creo. Está el camino judicial, ¿no?, de la acreditación a través del proceso, creería yo. Pero la pareja, al momento de otorgar la escritura pública, nos dicen, la pareja concurre a la notaría y declara por escritura pública que tienen unión marital de hecho. Perfecto. Y en esa misma escritura, donde están declarando la unión marital de hecho entre ellos, declaran que a partir de del momento en que establecieron la unión marital de hecho, ellos tenían el animus societatis y hoy, aunque no han transcurrido 2 años, quieren declarar que entre ellos, además de la unión marital, vínculo personal, se formó sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Preguntan si eso es válido o si obligatoriamente tienen que esperar a que transcurran los 2 años. En nuestro caso, ante notario y ante conciliador hay que esperar, porque no tenemos todavía la interpretación de la Corte que nos permita echar mano de esa posibilidad, ¿sí?, de hacerlo antes de. Y además porque el legislador fue el 979-2005 nos dice claramente eso, y el decreto 1664 está de la mano, o sea, ese no contradice para nada la ley 54 del 90, es desarrollo del mismo, de esta normatividad. Entonces yo creo que ahí sí no tenemos nada que hacer sino esperar para poder tener echar mano de la presunción. Ahora, ir a la vía judicial, que sería el otro camino, y demostrar, ¿sí?, demostrar que pudieron ser 6 meses no más, ¿sí?, 6 meses no más, para dar el tiempo, digamos, más larguito, que sí justificara ir al proceso. Con 6 meses, pero si usted logra acreditar que tuvo un trabajo mancomunado, que compraron lavadora, nevera, todos los elementos y enseres de hogar,
pienso que el juez, desde que se acrediten los elementos de unión marital y de sociedad patrimonial, perfectamente puede decretarla. Ahora sí me escuchan. Ay, sí, Ahora sí doctor te Eugenio. Es que no, es que me tienen bloqueado el micrófono. Decía el anfitrión, no permite que usted hable, que porque no quieren oírlo. Lo castigaron. Adriana, qué gusto oírte, qué Igual, doctor. agradable escuchar esa disertación Gracias. muy completa, muy clara Gracias, doctor. sobre este tema y ante todo la preocupación que has dejado con esa sentencia de la Corte tan absurda, me parece a mí, y de verdad que me sorprende que no haya habido un salvamento. Tal vez creo que hubo una aclaración nada más, pero es absurdo que se excluya la... Eugenio, apagaste tu micrófono. ¿Aló? Ya. Ahora sí. Ahora sí. Déjela, Sí, María. Es que hay una Que es llamada que absurdo que se excluya, decía el doctor. Sí, entonces, queda muy claro en que no puede haber concurrencia entre sociedad conyugal vigente, ¿sí?, con ninguna otra sociedad patrimonial, ni con ninguna otra sociedad conyugal. Eso está muy claro. Lo único que puede concurrir es con una sociedad de hecho. Así es. Antes se le decía comercial o se le decía sociedad civil de hecho, que era más bien civil, pero que la jurisprudencia fue elaborando a partir de la consagración en el Código de Comercio de la sociedad de hecho comercial. Pero en el fondo, la ley 54 del 90 lo que hizo fue darle una connotación familiar a esa sociedad que antes se llamaba concubinaria. De manera que en ese proceso, diríamos, liberalizador, como tú lo anotaste, Adriana, desde el año 35 y una sentencia de mayo del año 36, tal vez, es absurdo encontrar que la Corte ha retrocedido, porque los derechos de un compañero permanente de buena fe que está convencido que su unión es singular, que no coexiste con ninguna otra o con ninguna otra, diríamos, relación de carácter marital por parte de su compañero permanente. Es absurdo que teniendo plenos derechos se le nieguen bajo una formalidad que ni siquiera está en la ley, porque la ley 54 del 90 no establece condición de singularidad para la sociedad patrimonial. De hecho, la singularidad se predica de la unión marital. Y recuerden que el hecho de que haya unión marital no necesariamente conduce a que exista sociedad patrimonial o viceversa. Nosotros consideramos que puede haber sociedad patrimonial a pesar de que la unión marital en los hechos no haya sido singular, porque el compañero permanente o la compañera permanente de buena fe pues tiene un derecho que no se le puede conocer. Y es absurdo. Lo más absurdo es que se excluyan las dos. ¿Sí? Cuando la tendencia en la sala de casación laboral es todo lo contrario. Lo que busca es que concurran derechos, tanto incluso del cónyuge con el compañero o la compañera permanente. ¿Sí? De suerte pues que ha sido el avance que la misma Corte Constitucional ha llevado a que haya concurrencia incluso de la porción conyugal. Ya hoy en las herencias podemos aceptar que concurra la porción conyugal de la cónyuge, valga la redundancia, con la porción, diríamos ahora, marital de la compañera o del compañero permanente que convivieron con el de cuyos. De manera que
sí es muy desafortunada la decisión de la Corte y tendremos que escribir, Adriana, te va a tocar ese compromiso de escribirnos un documento bien científico para la nueva revista, a ver si a partir de allí se logra que la Corte Suprema de Justicia varíe su criterio, porque definitivamente llegaron a un extremo que carece de todo sentido. O sea, negarles el derecho a ambas, a Sandra y a Beatriz, Terminaron sin nada. cuando su buena fe estaba acreditada en la convicción que ellas tenían de que su relación era singular. Esa es mi inquietud, Adriana. Muchas gracias, doctor. Perfecto análisis. Yo quería complementar algo por lo cual comenté que el doctor Haroldo Quiroz es magnífico. Como docente de familia ha sido pues nuestro maestro, aunque él no lo sepa, porque es maestro por libro, pero él también se pronunció este año, en julio 13 del 2020, se pronunció en relación con la posibilidad de que la pareja pueda capitular, ¿no es cierto?, para determinar que no surja sociedad patrimonial. ¿Sí? Esto fue el julio 13 de este año, la sentencia de la SC 2222-2020. Caso de Natalí. Entonces yo creo que con esto ya vamos a estar más tranquilos, porque en una época, recordemos que no se podía determinar a través de capitulaciones el no surgimiento de la sociedad económica respectiva. ¿Sí? Los notarios estuvieron de acuerdo en un tiempo de consagrar esa cláusula donde la pareja determinaba que no surgiera sociedad conyugal, por ejemplo. Pero después la superintendencia nos hizo como un llamadito de atención y nos dijo que las sociedades son de orden público y que se pueden, mejor dicho, que van a ser sin nada por dentro, algo así. Pero con la tesis del doctor Haroldo ahorita muy claramente nos deja sembrada la idea que efectivamente se puede capitular para que no nazca sociedad patrimonial. Entonces ahí pienso yo que también por vía de analogía podemos interpretar que también podemos seguir con la idea de que no surja sociedad conyugal del matrimonio. No sé qué piensen, ahí habría también otro punto para discutir. Rico ese tema de las capitulaciones, tema para otra sesión. Yo personalmente he sostenido siempre que el artículo 74 del Código Civil expresamente da esa opción de capitular para pactar antes del matrimonio régimen total de separación de bienes de esa pareja. Y la misma valdría, pues, lógico por analogía, para las capitulaciones maritales, donde se excluye la formación de la sociedad patrimonial. El doctor Jaime había levantado la mano. Jaime Horta, buenas tardes. Adriana, mira, todo el país conectado. Barranquilla. ¡Qué bueno! Bueno, buenas noches. ¿Está bien el sonido? Sí, señor, bien. Muy bien. Bueno, primero felicitar a la doctora Adriana porque ha hecho una exposición magistral. La verdad, para mí ha sido un descubrimiento, no porque no la haya leído antes en el chat o en la Academia Notarial, sino porque ha hecho una exposición muy ordenada, muy coherente, muy sustentada. Segundo, yo tengo algunas, digamos, modestamente, observaciones a lo que ha sido la doctrina, si se puede hablar de doctrina en Colombia, de la Corte Suprema de Justicia. Me prefiero lo que ha dicho el Consejo de Estado. Desde tal vez 1976, lo tengo más explicado en el libro que algunos amigos conocen, el Consejo de Estado dictó la primera sentencia de una alta corte sobre los derechos de la concubina. Ese era el tema que se hablaba en la época. Y más recientemente, en las acciones indemnizatorias, ha resuelto a favor de varias concubinas, incluso concurriendo esposa con concubina, como en el viejo lenguaje del derecho de familia.
De manera que yo quisiera como llamar un poco la atención sobre el tema de que no es pacífico el punto, ¿no? Y que de pronto la Corte Suprema de Justicia ha sido un poquito conservadora digamos, en la concepción filosófica, y que el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han ido un poquito más adelante. Yo la verdad no veo por qué en la costa en particular, y sé que eso también ocurre en el Tolima y en el Huila y en Santander, se han visto, y en Bogotá. A mí que nadie me venga a hablar de fidelidades a esta altura de la vida, porque si revisamos los anales de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá de 1500, pues muchos de los expedientes tenían que ver con eso. Pero el punto es que, ¿por qué no puede concurrir en justicia, en equidad, ¿no? La esposa con la concubina o con las dos concubinas, como ocurre normalmente dentro de alguna cultura guayú, por ejemplo, que no se ve como concubinas, sino como uniones aceptadas socialmente, ¿no? En la familia guayú no hay límites, no hay fronteras. Una persona puede tener o recibir a los hijos de las otras, en fin. Pero era un poquito como abriendo el tema a la posibilidad de que pueden concurrir, y por lo menos en las acciones indemnizatorias, el Consejo de Estado ha señalado la posibilidad de que concurran varios accionantes con iguales de derechos. Ese era el punto. Muchas gracias. Gracias, doctor Jaime. Doctora Adriana, podemos seguir otro ratico con preguntas, ¿cierto? Lo que guste, ojalá pueda, con mucho gusto, lo que Mira a mi que ha alcance. sido muy rico porque fuiste muy concisa en la exposición, y este espacio donde todos pueden participar nos enriquece muchísimo. Así es. Nos dicen, si cuando se constituye la unión, no, eso ya la respondiste. Si ha habido liquidación de la sociedad conyugal, pero no hubo divorcio, al fallecer uno de los cónyuges sin dejar descendencia, queda un inmueble. Está viva la madre del causante. El cónyuge supérstite puede concurrir a heredar la vivienda, ¿y en qué proporción sería? Es que a veces la Corte, la verdad, es muy conservadora. Adriana, repetimos. Fallece una persona siendo casado con sociedad conyugal disuelta y liquidada, sin descendencia, le sobrevive su cónyuge y su madre. Nos preguntan en qué proporción heredan. Estamos en el segundo orden hereditario. Sí, ahí, de todas maneras, la cónyuge tiene derecho, ella se llevaría la mitad. Ah, pero ya tiene la sociedad liquidada, me dice, ¿no? La sociedad conyugal liquidada, o sea, no viene a recoger gananciales, viene a recoger herencia, porque la vocación hereditaria la tiene por el hecho de ser cónyuge, ¿cierto? Ah, sí, entonces ahí sí va con la mamá, ¿no? Sí, con la mamá del causante. Con la mamá, claro. Entonces, van por partes iguales. Iguales, sí, señor. Cónyuge sí. Y madre, claro. Segundo orden. Segundo orden hereditario, y sí, viene el cónyuge con los ascendientes de grado más próximo y heredan por cabezas. Así es, por cabezas, sí, señor. Si estuvieran el padre y la madre del causante, ese cónyuge supérstite recogería la tercera parte. Exactamente. Ahí si estuvieran no el padre y la madre, sino los 4 abuelos, recogería una quinta parte. Correcto. Eso es por bueno, cabeza. nos preguntan por aquí. Tun. Ay, perdón un momentico que me perdí. Bueno. Nos escribe el doctor Carlos Julio Cárdenas, refiriéndose al tema cuando estábamos hablando de la posibilidad de que una pareja que ocurre ante el notario a declarar por escritura pública la existencia de su unión marital de hecho, y aunque no llevan 2 años de convivencia, a declarar su ánimo societatis para manifestar que es su voluntad que se forme entre ellos la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Nos dice el doctor Carlos Julio, los notarios en su autonomía pueden interpretar la ley
Y si la Corte no lo ha hecho, es posible, en una interpretación científica, admitir la voluntad de los compañeros permanentes al establecer la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes y la unión marital por escritura pública. En mi concepto, pues se arriesga mucho mi compañero, porque la Corte sí lo ha dicho, y mientras mantenga esa postura, pues nosotros nos toca tenernos esa la presunción, ¿no? Como mecanismo probatorio. No tenemos otra herramienta porque nosotros no somos jueces, ¿no? Eso sería distinto al escenario judicial, totalmente distinto. Pero si entre ellos no hay discordia, precisamente lo están declarando de común acuerdo. Lo que yo pienso es que no habría, de pronto podría pensarse que no habría doliente de una situación económica, ¿no es cierto? Que podría generar después, pero como no sabemos, la pareja le puede decir a uno, estamos soltos, sea libre, solterito, enfrenta los registros civiles y de pronto no tienen anotación. Y entonces, ¿qué tal que caigamos en la trampa? Pues debemos partir de la buena fe, ¿no? Sin duda, pero veo como complicado. Yo no sé si se arriesga, pues mejor, sería bonito para yo conocer qué argumento le va a colocar a su escritura pública. Bueno, nos están preguntando dónde se consigue tu libro. Yo aquí les contesté que tu libro de familia Derecho de Familia para Todos es de la editorial Ibáñez, pero no sé dónde se consigue en este momento. Lo que pasa es que ahorita con la Universidad Autónoma ya vamos a sacar la segunda edición, porque todos entendemos que el derecho de familia no camina, galopa, es demasiado rápido. Entonces, por ahora no se consigue, ¿o sí? Sí, pero está la edición desactualizada. Yo quisiera que esperáramos un poquito a ver que la UNAP ya me dio vía libre, entonces miramos a ver lo antes posible para que quede ya la que debe ser. Bueno, y qué rico. Al 2020. Metiéndome en las esferas del doctor Leovedis, qué rico entonces, si para una próxima edición de nuestra revista notarial aprovechamos para hacer el relanzamiento de tu libro para todos nosotros. Sería genial, claro que sí, cuenten con Estarlo eso. Y gracias. La doctora Adriana y el doctor Leovedis no se oponen, ¿cierto? Para nada. El doctor Leovedis también es mi maestro, me faltó nombrarlo dentro del recorrido de estudio. Bueno, nos preguntan aquí otra cosita. Sobre el tema, podría afirmarse también que el cónyuge con sociedad disuelta, no liquidada, pueda concurrir con el compañero o compañero permanente del causante. O sea, el ejemplo ya sería que no esté liquidada. Fallece una persona, le sobrevive su cónyuge, claro, con quien disolvió la sociedad conyugal. Solamente la disolvieron y la dejaron en estado de liquidación. Y ese causante estableció una unión marital de hecho, de la cual se formó también una sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Por la muerte de él, pues lógico, la sociedad conyugal se disolvió de común acuerdo. La sociedad patrimonial se disolvió por la muerte. Por la muerte. Pero ambas hay que liquidarlas. Claro. Miren, nos están dando las luces de que sí pueden concurrir. Claro, ahí está el ejemplo de que la tarea es netamente establecer verdaderamente de dónde son los bienes, de qué producto de qué, mejor dicho. Perfecto. Juan Carlos, buenas noches. Doctor Jorge Rafael, buenas noches. El Valle del Cauca también se hace presente. Aquí estamos presentes. Yo pido la palabra para hacer un comentario frente a dos situaciones. Primero, frente al tema de las capitulaciones y la última sentencia del doctor, en el sentido de que se puede capitular régimen separado de bienes en la sociedad, para la sociedad conyugal. O sea, que no nazca la sociedad conyugal y se puede pactar por capitulaciones. La verdad es que lo que hizo en la sentencia el doctor fue refrendar unas sentencias ya establecidas por la Corte Suprema de Justicia previamente. Entonces, ese es un tema que creo que está completamente zanjado y, como decía usted, doctor Juan Carlos, es permitido. La verdad es que la discusión fue muy
feroz, digámoslo así, entre quienes sostenían que no se podía hacer por capitulaciones, pactarse ese régimen separado de bienes, y quienes sostenían que sí se podría pactar ese régimen por capitulaciones. Entonces, la sentencia del doctor Adolfo Quiroz ratifica la posición que viene sosteniendo la Corte de ya varios años atrás. Y en segundo término, yo quiero comentarles que yo conozco una sentencia de Corte, y aquí se me va si es Corte Constitucional o Suprema, sobre la simultaneidad de uniones maritales de hecho. Y el caso concreto fue de un agente de policía en un municipio de aquí del Valle del Cauca, en Caicedonia, un municipio en el norte del Valle del Cauca que es limítrofe con el departamento del Quindío, y él estaba asignado en Sevilla. Y lo trasladó la Policía Nacional, lo trasladó a Caicedonia, y él en Caicedonia armó su rancho, pero no dejó de seguir conviviendo y visitando y viviendo por su hijo, y en los permisos y en las licencias y en las vacaciones se iba, bajaba a Sevilla a cumplir con sus deberes de compañero y de padre, pero cuando estaba en Caicedonia cumplía con sus deberes allá en ese fogón que había armado en el municipio de Caicedonia. Caicedonia y Sevilla están a 15 minutos de distancia entre ellos. La Corte decidió que efectivamente reconoció las dos uniones maritales, porque dijo que el agente de policía, él se trasladó no porque lo quiso y él no se fue de su casa, o sea que nunca se perdió el techo, el lecho y la mesa, sino que él se trasladó por razones laborales, porque su entidad, su empresa lo trasladó, pero que él siempre siguió cumpliendo con sus deberes, y recalcó que solo en ese caso y por ese caso y para ese caso se aprobaba la simultaneidad de las dos uniones maritales de hecho, terminando por compartir la liquidación de la sociedad patrimonial y las prestaciones sociales a que tenían derecho ese ex agente de policía, porque él muere, y allí es donde se descubre pues que tenían las dos uniones maritales de hecho. Solamente quería pues como hacer esos dos comentarios frente a esa situación. Juan Carlos, pido la palabra. Dale, Eugenio. Gracias. No, es espérate, que, Eugenio, antes de que intervenga. Creo que hay una confusión. ¿Me escuchan? Sí, Eugenio, Sí. escúchame un segundito. Antes de que intervengas, si la doctora Adriana Mantilla responde a la interpelación hecha por Holmer Rafael, pues mejora a la acotación que acaba de hacer. Doctora Adriana, encienda su micrófono. Sí, señor. Esto, precisamente, tal vez el doctor Eugenio está encaminado a lo mismo que me vino a mí a la mente ahorita, que es la diferencia que debe de quedar muy clara entre la posibilidad de que concurran las uniones maritales, que esa es una realidad incuestionable que puede suceder, y lo que la Corte ha enfatizado es que no puede concurrir en la sociedad económica, la patrimonial. ¿Sí, doctor? ¿Era por ahí? Sí, no, lo mío era para referirme, pero sigue, era para referirme a lo de la capitulación. Ah, ya. Bueno, frente al tema del doctor entonces Holmes, pues yo creo que sí es cierto, y que estaba buscando en la sentencia del 2020 que la Corte hace relación a una anterior, y justamente creo que debe ser esa, la que el doctor está aludiendo, relacionada con la coexistencia de uniones. Es que esa sí no, digamos, no se discute, ¿sí? La de uniones. Y es donde la Corte habla de la neutralización, cuando coinciden épocas. Esa palabra que se neutralizan ya la usó anteriormente, y creo que fue en esa que menciona el doctor Holmes Rafael. Pero vamos a ver si la encuentro. Sí, me refería a lo de las capitulaciones, porque el doctor Holmes Rafael
él dijo que se trataba de capitular en la sociedad conyugal. La sentencia de la Corte de Haroldo Quirós es capitulaciones en unión marital y relacionada con la sociedad patrimonial. Yo no pienso que la analogía quepa porque las dos situaciones son totalmente diferentes. La ley 54 del 90 en su artículo 3º, si no estoy mal, no establece una sociedad que se forma ipso facto, como lo anotó Adriana, como en el matrimonio. Por el simple hecho del matrimonio se forma la sociedad conyugal, pero por el simple hecho de la unión marital, sea que se constituya o que se presuma, no se forma la sociedad patrimonial. Y la sociedad patrimonial no es equivalente a la sociedad de gananciales. En el matrimonio, si recordamos el primer cuadro de Adriana, donde hace la comparación, en el matrimonio se genera una sociedad conyugal que se opera ipso facto por el simple hecho del matrimonio, que constituye una norma de orden público familiar. En la unión marital dijo ella, puede que surja una sociedad patrimonial, puede que surja, pero no surge automáticamente. De manera que las capitulaciones maritales de que está hablando la Corte ahora en la sentencia esta de mediados del presente año, creo que no está en el mismo alcance de aplicarla. Primero porque es una doctrina que apenas empieza a surgir, a desarrollarse. ¿Sí? Es la primera sentencia que al respecto se dicta y por lo tanto no tiene el alcance de una jurisprudencia que es la doctrina reiterada en casos similares. Y segundo, porque son situaciones diferentes. Según el artículo 3º de la Ley 54 de 1990, lo que se reparte, lo que hay que repartir en la sociedad patrimonial de compañeros permanentes es el producto del trabajo y de la ayuda mutua, que es muy diferente a la sociedad conyugal. En la sociedad conyugal, cuando se reparten los gananciales por mitades, no importa si uno u otro de los cónyuges contribuyó o no a la construcción de ese patrimonio. De hecho, mire que la sociedad patrimonial, la sociedad conyugal, a diferencia de la patrimonial, después de los 2 años, después del año de que se haya disuelto, la convivencia entre los cónyuges pueden durar 10, 20, 30 años separados, de hecho, sin disolución ni del matrimonio ni de la sociedad conyugal, y todo el patrimonio que uno de los cónyuges adquirió se tiene que repartir. O sea, aun cuando no haya contribuido con el trabajo mancomunado, como sí lo exige el artículo 3º de la Ley 54 de 1990. Entonces, las dos situaciones no son comparables. Doctor Eugenio. Sí, Adriana. Agreguemos también el tema de los bienes muebles, ¿no? La ponderación del bien mueble en la sociedad conyugal es 1 si no se capitula. En cambio, frente al tema del bien mueble, si usted se va a vivir con alguien, ese bien sigue siendo suyo. Si usted se casa, ese bien mueble que no capituló va a ingresar automáticamente. Esa es otra diferencia. Por supuesto. Pido la palabra, doctor Juan Carlos. Yo entiendo perfectamente todo el análisis que ha hecho el doctor Eugenio, a quien respeto profundamente y admiro. Pero, doctor Eugenio, yo fui alumno del doctor Haroldo Quirós presencialmente en la especialización de Derecho de Familia en la Universidad Santiago de Cali. Y él en su clase nos enseñó que por capitulaciones se puede pactar régimen separado de bienes. Entonces, y además eso está en el libro que el doctor Haroldo Quirós tiene. Él tiene todo un tratado y no recuerdo en cuál tomo, si es en el 4º o en el 5º,
donde, como él sabe explicarlo por casos, ¿sí? Trae esa pregunta de que si se puede pactar en capitulaciones, se puede pactar régimen separado de bienes, y su respuesta es positiva. Hasta allí dejo el análisis, por eso me atreví a hacer el comentario que hice sobre ese particular. ¿Listo? Sin duda va a Muchas ser un tema gracias. de otra conferencia, ¿cierto, doctor? Correcto, claro, correcto. Claro, claro. Sí, porque Eso nuestro es así, el derecho está vivo en la notaría. hay dos posiciones. Hay dos No, posiciones. y existen las dos posiciones, discúlpame, doctor Eugenio, y las dos posiciones fueron antagónicas completamente. Yo tengo una experiencia que pues, no sé si para contarla aquí o en la otra charla que tengamos sobre el particular, cuando hice mi especialización en Derecho Notarial y Registral del Externado de Colombia, que un profesor dijo que no se podía, yo me paré y dije que sí se podía, y a los 2 meses otro profesor hizo la misma pregunta. Todos los compañeros dijeron no se puede, yo me paré y dije sí se puede, y resulta que el profesor, el segundo, dijo qué pena, pero el doctor Cardona es el que tiene la razón, y estábamos hablando era de ese tema, y fue en la especialización de Derecho Notarial y Registral de la Universidad Externado de Colombia. Me pasó a mí, ¿por qué? Porque yo había estudiado con el doctor Haroldo Quiroz en la especialización del derecho de familia, y él me había enseñado eso, y por eso yo me paré sacando pecho, diciendo que sí se podía, y me dieron garrote en ese momento. A los 2 meses, con el otro profesor, dijo todo lo contrario. Entonces, y sigue de pronto siendo una controversia Carlos, total. ya listo el debate. ¿Cómo? Ya tienes listo el debate. Olme Rafael defiende la posición, de sí, y bueno, yo defiendo la posición de que no, porque las capitulaciones matrimoniales son justamente para decir qué bienes se aportan a la sociedad que se va a formar en el matrimonio, por definición. De manera, pues, vale, si bien listo, no doctor. toca con el tema, si bien no tocan con el tema, entonces dice uno, y yo de hecho no acepto, no autorizo capitulaciones exclusivamente con ese fin, porque lo que dice el Código Civil es que la capitulación lo que busca es que capitular es eso, entregar, capitular es ceder. Entonces, y por eso es un negocio jurídico. Eugenio, y se puede ceder para aportar bienes propios, o se puede ceder para no reclamar bienes que hubiesen sido sociales en caso de que guardemos. Definido, y hay que, y dice que la ley dice que hay que relacionar, de separación de bienes. y la ley dice que hay que relacionarlos. Luego, si hay que relacionarlos, la escritura tiene que contener una relación de bienes, pero no para cambiar la ley. No para cambiar la ley. Ese es un tema muy importante, porque muchas notarías están haciendo las capitulaciones sin inmuebles, sin los bienes, sin numerarlos y sin decir el valor de los mismos. Entonces simplemente dice que capitulan y que por lo tanto no aportan, o no hay ningún bien de los que tienen actualmente, no entra ningún bien a la sociedad conyugal. Hacen el matrimonio y con posterioridad hacen la separación de bienes. Entonces hacen capitulación en cero bienes, hacen el matrimonio y hacen la separación de bienes. Creo que queda en la mesa la discusión. Y hay que mirarlo con lupa. El doctor Nibardo nos está levantando la mano, y yo sé que tiene algo importante para aportarnos. Doctor Nibardo, puedes buenas noches a todos. Enciende tu cámara si nos haces el favor para verte. Miren qué rico, hoy sí estamos en sala. Muchas gracias por la oportunidad. Nada más quería referirme, y tengo aquí a la vista la sentencia a la que ustedes están haciendo referencia, donde el ponente es el doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo. La sentencia efectivamente es de 13 de julio de este año. Y no es más sino que interpretar o darle el alcance que el artículo 7º de la Ley 54 de 1990 consagró, en cuanto que
para la liquidación de la sociedad patrimonial entre compañeros permanentes se aplican las normas del libro cuarto, título 22, capítulo 1 a 6 del Código Civil. Y bien sabemos que ese título 22 del libro cuarto arranca con el artículo 1771 que define las capitulaciones. Dentro de ese capítulo, adicionalmente, está el 1774, que es una especie de explicativo del artículo 1180 del Código Civil, en cuanto que, como bien se ha expuesto, celebrado el matrimonio, se produce la sociedad conyugal como una consecuencia patrimonial de ese contrato. Sin embargo, el artículo 1774, que forma parte del título 22 del libro cuarto, da la posibilidad a quienes van a contraer matrimonio para que si pactan en contrario, es decir, si no convienen, si no dicen nada respecto al surgimiento de la sociedad conyugal, se entenderá que ella nace con el matrimonio, pero da la posibilidad que puedan pactar un régimen diferente. Ese 1774 es aplicable para los compañeros permanentes. Y la sentencia del doctor Haroldo Wilson Quirós Monsalvo, de 13 de julio del 2020, es lo que está señalando. Es decir, que esa institución se predica por igual tanto para quienes piensan contraer matrimonio como para quienes tienen proyectado establecer una unión marital. Respetable, por supuesto, las posiciones que aquí se han expuesto, entre ellas la del doctor Eugenio. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, incluso antes del pronunciamiento de esta sentencia, dándole la interpretación y el alcance que señala el artículo 7º de la Ley 54 del 90, hemos entendido que la institución de las capitulaciones es predicable para la unión marital, para los compañeros permanentes. De otra manera, el legislador no se hubiese tomado el trabajo de señalar una disposición en particular para regular esos efectos patrimoniales de la unión marital. Quería hacer esa intervención. Gracias por el espacio y buena noche a todos. Bueno, qué rico que nunca se nos va a acabar el tema. Son las 8 de la noche. Vamos a procurar ser muy puntuales en nuestra cita semanal de 6 de la tarde a 8 de la noche. Los que llegan a tiempo tienen la conferencia completa. Qué rico que todos estemos a las 6 de la tarde el próximo miércoles para escuchar nuevamente al doctor Gonzalo González Galvis, para escucharlo resolviendo las inquietudes que la semana pasada toditas se nos quedaron aquí grabaditas. Tranquilos que yo por el celular voy tomando las preguntitas que están en el chat, se las voy a enviar mañana al doctor Gonzalo para que la semana entrante ya entre de una vez a resolver inquietudes. Los que tengan algunas inquietudes respecto de la conferencia de la semana pasada, y no sé si la doctora Adriana nos puede acompañar nuevamente la semana entrante o te queda muy difícil volver a faltar a clase. No, encantada, pero el doctor Gonzalo es el maestro en ese tema. No, Ley 1996. Para que podamos mirar distintos puntos de vista. Recuerden que estamos estrenándonos con el decreto reglamentario. Ya la semana pasada el doctor Gonzalo, con esa exposición así súper metódica, nos hizo el repasito tanto de la ley como del decreto reglamentario. Ahora es el momento de que, como digo yo, como decimos los paisas, saber si eso se pone, se unta o se come, o cómo se pone, o cómo se unta, o cómo se come esas disposiciones de la ley 1996 y de su decreto reglamentario. Doctora Adriana, de verdad, muchas gracias. Quedamos todos encantados con tu exposición. Gracias, te vamos a seguir molestando. A la doctora Adriana Cuellar, mi saludo especialísimo. Y a todos. Muchísimas gracias, Adriana, y muchísimas gracias. A todos los notarios de Bogotá que los llevo en mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias y muchas gracias a todos los notarios que nos acompañaron, que saben que este miércoles por la tarde es un día importante para todos nosotros porque siempre hay una buena conferencia que nos aporta y nos ayuda en el trabajo que nosotros desarrollamos. Que tengan todos una feliz noche, que descansen.